le corresponde a Dios. Usted para nacer no hizo nada, simplemente nació. Usted no tuvo elección de elegir quién iba a ser su papá, quién iba a ser su mamá, cuándo usted iba a nacer. Ay, pastor, a mí me hubiese gustado nacer en 1800. No. Usted simplemente nació en este tiempo, en esta vida, en este momento. Y lo mismo tiene que ver con el nacimiento espiritual. Es el amor de Dios, la predestinación y la elección de que Dios elige, amén, quién va a nacer. Eso está en la soberanía de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esa predestinación significa que Dios, antes de formar el mundo, Él ya te había escogido. Antes que tú fueras creado, antes que tú fueras formado, ya Dios te había escogido. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mira qué privilegio, qué responsabilidad ser escogido por Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a continuar con nuestra continuidad sistemática, correlativa del libro de los Hechos. Nosotros venimos caminando con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, para los que recién se suman, el libro de los Hechos narra los primeros 30 años de la iglesia, y Dios nos permite ver un montón de cosas que nos van a enseñar a cómo vivir una vida cristiana. Este libro de los Hechos lo escribió el médico Lucas. Lucas es el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Lucas era un griego, discípulo del apóstol Pablo. Él fue el que escribió el libro de los Hechos. Nosotros estamos en nuestro estudio número 75 del libro de los Hechos. Hace 75 reuniones que venimos predicando el libro de los Hechos. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta? Quizás lleguemos a los 100 mensajes de un solo libro de la Biblia. Empezamos en agosto del año pasado, no, del anterior. Ahora este agosto, si llegamos, no creo que lleguemos, pero casi 2 años predicando el libro de los Hechos, todos los sucesos uno por uno. Y en esta oportunidad pudimos ver, para hacer una introducción al mensaje, pudimos ver que Pablo dice que llevado por el Espíritu era llevado a Jerusalén. Esta es la última vez que Pablo va a estar en Jerusalén, porque después de aquí lo van a arrestar y lo van a llevar a Roma, y en Roma Pablo va a ser decapitado. Ahora, el Espíritu lo lleva a Jerusalén, porque Pablo tenía un deseo ferviente de predicar la palabra, porque alguien que nace de nuevo nunca se puede callar. El nacido de nuevo es empujado por algo sobrenatural que lo empuja a hablar de Dios. No se puede callar.
Y dice que cuando él llegó a Jerusalén, dio aviso a la iglesia, se reunió con los ancianos y después de eso fue al templo. Y cuando estaba en el templo, hubo personas que lo reconocieron y en ese momento lo arrestan a Pablo. Dice que la gente lo agarró a Pablo y lo querían matar. ¿Y por qué lo querían matar? Porque Pablo predicaba de Jesús. Pablo hablaba de Jesús. La importancia de hablar de Jesús. Y nosotros vamos a ver aquí que Pablo narra su conversión. En el libro de los Hechos, 3 veces Pablo narra su conversión. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios deja 3 veces narrada la conversión de Pablo en un mismo libro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios deja narrada esta conversión extraordinaria? Pablo fue el evangelista más importante, el hombre que más ha impactado vidas con el evangelio. Ahora digo, ¿por qué el Señor dejó 3 veces narrada la historia, la misma historia, en un mismo libro? ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos quiere dar a entender algo y nos quiere mostrar cómo ocurre una conversión verdadera. Si tú no estás convertido, tú no entrarás al cielo. Si tú no naciste de nuevo, tú no puedes entrar al cielo. Mira la importancia que tiene prestar atención a esto, porque esto no es poca cosa. Y acá nosotros vamos a ver el señorío de Dios. Señorío de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Señor? Diga conmigo, Jesús es mi Señor. Se lo voy a decir y usted lo va a repetir varias veces en el día de hoy. Dígalo de vuelta, a ver, Jesús es mi Señor. Después al final, usted se va a hacer esa pregunta nuevamente y ya no sé si lo va a contestar de la misma manera. Si Jesús es mi Señor. Y vemos que Pablo, cuando es tomado por los judíos y golpeado, dice que en ese momento vino la guardia romana para ver lo que pasaba, porque dice que toda la ciudad de Jerusalén se había levantado un alboroto. Dios había permitido ese alboroto para que todos pusieran los ojos en ¿quién? En Pablo. Y en ese momento que lo estaban llevando a la cárcel o al destacamento o a la comisaría, porque estaba viendo todo un tumulto, todo un conflicto. Dice que la guardia lo arrestaron a Pablo porque querían saber quién era. Dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto problema por un hombre? Entonces lo llevan detenido a Pablo, y cuando lo llevan detenido, Pablo le pide al general que si por favor le permitía hablar. Esto es mientras Pablo va saliendo del templo. Pablo dice que él necesitaba, él tenía la necesidad de llegar para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué era necesario llegar para la fiesta de Pentecostés? Porque todo el mundo en ese tiempo iba a Jerusalén. Todos los religiosos iban a Jerusalén. Es como el día de, no sé, de la Virgen, y todos van y hacen viajes a la catedral para celebrar el día de la Virgen. Bueno, estos eran todos religiosos.
pero ninguno tenía salvación. Entonces Pablo necesitaba ir a ese lugar para predicar el mensaje. Y mientras él iba saliendo de ese lugar arrestado, dice que le habían puesto 2 cadenas, una en los pies, otra en las manos. En ese momento Pablo le pide al general que por favor lo deje hablar. Y este es el mensaje de hoy, de nosotros en esta mañana. Un mensaje que no es poca cosa. Un mensaje que va a ser muy importante para tu vida. Un mensaje que si tú le prestas atención a esta media hora, algo puede suceder en tu corazón. Por eso te pido, por favor, la mayor atención posible para que podamos narrar y podamos expresar lo que el Señor dejó plasmado aquí. Amén. Por eso vamos a hacer, primeramente vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por invitarnos una vez más en este domingo, Día del Señor, a estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, para crecer, para aprender. Señor, te pedimos que nos ayudes, que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos prestar atención a tu palabra, Señor. Obra con tu espíritu, Señor. Toma tu palabra, Dios, y aplícala a cada uno de los corazones que están aquí, Señor, para que nuestra vida sea transformada, Señor. Te lo pedimos, Dios. Solamente tú lo puedes hacer. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra con santidad, con integridad y con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios, vamos a empezar directamente en el capítulo 22, porque yo ya narré un poquito el arresto de Pablo. Y dice en Hechos 22, versículo 1. Él le pide poder hablar y le dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo en ese momento dice: pido la palabra. Hermano, estaba la multitud, miles de personas ahí reunidos. Y Pablo le dice al general, le dice: por favor, déjeme hablar. Y en ese momento Pablo levanta sus manos y dice: quiero hablar. Y dice que se hizo un silencio. Solo Dios puede hacer eso. Dice que había un tumulto, todos gritaban, unos decían una cosa, otros decían otra. Pero en ese momento se hizo un silencio. Y Pablo en ese momento empezó a hablar, a narrar su defensa. Y él empezó a decir: ustedes me están juzgando a mí de que yo estoy en contra de las tradiciones, que estoy en contra de la ley, que estoy en contra de las costumbres. Y él empieza a decir: ¿saben quién yo soy? Pablo no era cualquier persona, mi hermano. Pablo dice en otras
interpretaciones. Pablo dice: yo era fariseo de fariseo. Pablo era riguroso en cuanto a la ley. Pablo dice: yo soy judío de nacimiento y yo crecí bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era el hombre más respetado por los judíos. Era un hombre intachable, era un maestro. Estaban en la escuela de Galileo. Era un hombre intachable y Pablo estaba bajo los pies de Gamaliel. Él había aprendido absolutamente todo. Era tan fanático Pablo, tan fanático, que él era celoso de la religión. Y mira dónde te quiero llevar, porque la religión mata a la gente. La gente cree que porque si tú eres religioso eres salvo. La gente cree que, bueno, si soy católico soy salvo. La gente cree que si soy cristiano soy salvo. Y Pablo era un judío extremadamente religioso. A tal punto dice Pablo que él perseguía a los del camino. Estos del camino eran los cristianos, que antes se le decían los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces antes no se le decía cristianos, se le decía los del camino. Y Pablo dice: yo perseguí a los del camino, celoso de las cosas de Dios, porque él creía que él tenía a Dios. Y acá viene el punto crucial. Él creía que era salvo. Él creía que tenía a Dios. Y él hacía todo lo que él hacía para ser salvo. Pablo se esforzó en todo lo máximo que una persona puede hacer para ser salvo. Todo. Él hizo todo lo que podía. Él respetaba todo el Antiguo Testamento. Él respetaba toda la Biblia. Él la leía, él la estudiaba, él hacía todo lo que él podía hacer para ser salvo. Pero dice la palabra de Dios en Romanos que después de haber hecho todo eso, en un momento él se dio cuenta que a pesar de todo eso que él hacía, él se iba al infierno. A pesar de todo lo que él estaba haciendo, él se iba al infierno. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. La salvación no es por lo que tú haces. La salvación no es por todo lo que tú quieras hacer, por todo lo que tú te esfuerces, mi hermano. No. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y Pablo, él les dice: yo hice de todo para ser salvo. Y me di cuenta en un momento que no lo era. Hermano, hay mucha gente que dice: bueno, yo si soy católico soy salvo. Si soy cristiano soy salvo. Si soy esto soy salvo. No, mi hermano. Esas cosas no te salvan. Y esto es lo que Pablo decía. Él decía: yo hice de todo para ganarme la salvación. Pero a pesar de todo su esfuerzo, Pablo se iba directamente al infierno. Porque ¿sabe qué, mi hermano? No es por creer en Dios. Ser salvo no es creer en Dios. Mucha gente dice: yo creo en Dios. Dice la palabra que los demonios también creen en Dios. Salvo no es aquel que cree en Dios. Salvo es aquel
que abraza las verdades de Dios y vive para Dios. Pablo creía en Dios, pero no abrazaba las verdades de Dios. Por eso cuando Jesús vino y dijo, yo vengo de parte de Dios, la Biblia, todo el Antiguo Testamento, Moisés, los Salmos, todos hablan de mí, la gente no le creía. ¿Se da cuenta? Creían, pero creían en lo que ellos querían creer. No creían la verdad de Dios. Entonces, no es cuestión de creer. No es cuestión de decir, bueno, yo creo en Dios. No, es vivir lo que tú crees. Porque si tú crees en algo y tú no vives para eso de lo que crees, entonces en realidad tú no crees. Amén. Amén, iglesia. El otro día leía una frase que decía, Jesús no es algo más que sumarle a tu vida. Jesús es la vida. Lo voy a volver a repetir. Jesús no es algo más que sumarle a tu vida. Yo tengo el trabajo, mi familia, a Jesús, al equipo de fútbol. Jesús no es algo más que sumarle a tu vida. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Está acá conmigo? Yo soy la vida. Por eso Dios dejó grabado 3 veces la conversión de Pablo para que nosotros veamos si verdaderamente estamos convertidos. Para que hoy tú te hagas esta pregunta: si hoy yo tengo que morir, porque nadie sabe cuándo vas a morir, si hoy yo tengo que morir, ¿realmente soy salvo? ¿Me voy al cielo? ¿Me voy con Dios? ¿Nací de nuevo? ¿Me convertí de verdad? ¿O simplemente creo pero no abrazo las verdades de Dios? Jesús no es algo más que sumar a tu vida. Jesús es la vida. Por eso hay muchos tipos de cristianos. Hay cristianos culturales. ¿Sabe quiénes son los cristianos culturales? Nosotros vivimos en una cultura cristiana. Vos a cualquier persona le preguntas y tú te dice, yo soy creyente, yo soy cristiano. Es un cristiano cultural. La cultura lo hace cristiano, pero no lo es. Después están los cristianos nominales. Los nominales son los que vienen a la iglesia, pero nada más. Después están los cristianos liberales. Son cristianos, pero viven como se le da el antojo de su vida. Volvemos de vuelta a la misma pregunta de hoy. ¿Jesús es mi Señor? Dígalo, ¿Jesús es mi Señor? ¿Se da cuenta? ¿Jesús es mi Señor? No se trata de creer lo que Jesús dijo, sino es vivir lo que Cristo dijo. Mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero ¿vive lo que Jesús dijo que hay que vivir? No, pero creo en Él. Creo en Él, pero no comparto con Él lo mismo. Creo en Él, pero no hago lo que Él dijo. Creo en Él, pero yo tengo mi propia opinión. Creo en Él, pero allá Él y acá yo. Entonces tú no crees en Él como Señor. Señor significa que tú te sometes a la autoridad, al señorío, a lo que Él dijo, a lo que Él enseñó, y tú vives todo lo que Él enseñó. Entonces Pablo dice en el
versículo 6, él empieza a hablar de su conversión. La evidencia de que tú has creído en Jesús es vivir lo que Jesús dijo. La evidencia de que tú has creído en Jesús es vivir lo que Él dijo. Un verdadero convertido, escuche bien, un verdadero convertido no puede volver atrás. Un verdadero convertido no se puede callar. Mira, y dice Pablo, pero aconteció, versículo 6, capítulo 22 de Hechos, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora mira esto. El Señor le sale al encuentro a Pablo. Y cuando le sale al encuentro a Pablo, dice que Pablo iba camino a Damasco a atrapar a cristianos. Pablo estaba convencido de lo que él creía. Él estaba convencido que la mejor manera de agradar a Dios era atrapar a los cristianos y matarlos. Él estaba convencido de eso. Por eso Pablo, cuando él está narrando su conversión, no es cualquier cosa. Es una conversión verdadera. No es que alguien le lavó la cabeza a Pablo. No, él odiaba a los cristianos. Él los odiaba. Y mientras él iba a Damasco a caballo, iba con unos soldados que iban con él, dice que una luz de repente lo rodea a Pablo y lo tira al suelo. Dios lo tumbó a Pablo. Dios te tiene que tumbar en la vida, mi hermano. Si Dios no te tumba en la vida, entonces tú nunca vas a nacer de nuevo. Dios te tiene que tumbar. Tiene que haber un choque con Dios. Y dice que de repente esa luz que rodeó a Pablo le dijo: Saulo, Saulo, que era el nombre que él tenía. Y dice que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Jesús. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús. Pero acá la palabra nos enseña algo tremendo. Y lo que nos enseña es que, ¿sabes qué? Que todo aquel que el Señor compró le pertenece al Señor. Y cuando tú te metes con un cristiano, te metes con Jesús. Amén. Cuando tú te metes con un cristiano, te metes con Jesús. Y el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Hermano, y en ese momento dice que esa luz que resplandeció a Pablo, y Pablo escuchó el mensaje. Pero presta atención a esto. Dice que los que estaban ahí,
a la verdad vieron la luz, pero no entendieron lo que el Señor decía. Estaban ahí, pero no entendieron. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque acá Dios nos muestra la predestinación y la elección. Si Dios no abre tu entendimiento para que tú entiendas el mensaje de Dios, por más que Dios hable, tú no lo vas a entender. Amén. Yo conozco gente que dice: pastor, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Hola. Pastor, yo leo la Biblia y no entiendo nada. ¿Está acá conmigo? Yo leo la Biblia y no entiendo nada. Dice que los que estaban ahí no entendieron. ¿Por qué? Porque el nacimiento estaba ocurriendo en la vida de Pablo, no en los otros. Dios estaba hablando y solo Pablo estaba entendiendo lo que Dios estaba diciendo. Quizás hoy usted está acá y usted está pensando en el asado, en la pileta, en el helado, en el calor, pero quizás hay alguien acá que está entendiendo todo el mensaje. Gloria a Dios por eso. Y dice que vieron la luz, se atemorizaron, pero que no entendieron el mensaje. En ese momento, fíjate bien, en ese momento, versículo 10, y dije: ¿qué haré, Señor? Pablo en ese momento que se encuentra con Dios, él no le dijo: Señor, Señor, justo, mira, justo que viniste, tengo mi suegra que me molesta un poco. ¿No puedes hacer algo? Llevártela a otro país, llevártela allá al cielo. Señor, también me olvidé, mi equipo de fútbol se está por ir a la B. Por más que tiene a Dios, nos vamos a la B igual. ¿No puedes hacer algo? Señora, me olvidé, ¿no tenés unas monedas de oro, algo que darme porque quiero prosperar? Pablo no le dijo nada de eso. Porque ¿sabes qué? En el momento en que tú escuchas, entiendes, se te revela la voz de Dios en tu corazón por medio de la palabra que tú estás entendiendo. Como dijimos el viernes, hay un Dios detrás de esta historia. Hay gente que lee la Biblia y solamente entiende la historia, pero hay gente que lee la Biblia y entiende o ve al Dios que está detrás de esa historia. Por eso Jesús, cuando él hablaba en parábolas, la gente entendía la parábola, pero no entendía el mensaje de la parábola. Porque para entender el mensaje de la parábola tenés que ser llamado por Dios. Amén. Entonces en ese momento Pablo le dijo algo: hermano, cuando hay un nacimiento, cuando alguien es salvo por el Señor, cuando alguien fue alcanzado por el Señor, hace lo que Pablo dijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? No es: uy, qué bueno, Señor, ahora entiendo que Dios me ama y que Dios me salvó. Buenísimo, Dios, allá nos vemos, algún día cuando muera iré al cielo. No, mi hermano, porque si verdaderamente la conversión es verdadera, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Y en ese momento que Pablo entendió que era Dios el que le estaba hablando, era Dios el que le estaba predicando,
Él dijo algo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amén. ¿Qué haces cuando te encuentras con la verdad? ¿La escondes? ¿La guardas? ¿No la sigues? Significa que esa verdad nunca fue una verdad para ti. Nunca. Conozco la verdad, pero esa verdad no me cambió a mí. Conozco la verdad, pero no la sigo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Conozco la verdad, pero no la sigo. Amén. Y mira lo que dice la palabra. Versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, porque Dios se le presentó a Ananías y le dijo: ve a buscar a Pablo. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Diga conmigo: me ha escogido. Diga conmigo: para que conozcas su voluntad. Diga conmigo: voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Mira esto. El Señor lo lleva a Damasco. Y cuando él entra a Damasco, mira, esta es una conversión verdadera. Se le presenta un hombre llamado Ananías, que era un hombre piadoso, un hombre santo, y oró por él. Y le dijo: Pablo, o Saulo, le dijo: Saulo, recobra la vista. Y recobró la vista. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Gloria a Dios. Qué bueno, aleluya. Dios me escogió. Soy un escogido, me voy a ir al cielo. Soy salvo. Ahora Dios me va a bendecir, me va a dar auto nuevo, casa nueva, una esposa nueva, amantes, dinero, yate. Eso es lo que la gente que no nació de nuevo cree. Y le dice: el Dios que te ha escogido para que conozcas ¿qué? Su voluntad. Dios te escogió, mi hermano. ¿Sabes para qué? Para que conozcas ¿qué? Su voluntad.